Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Me llamo Carlos Mendoza y trabajo como policía en un pequeño pueblo de los Pirineos. Lo que empezó como un traslado tranquilo a un destino aparentemente idílico, se ha convertido en mi peor pesadilla. Todo comenzó con una regla que me pareció absurda. Nunca debía patrullar después de la medianoche por el bosque cercano a las antiguas ruinas. Al principio pensé que era una superstición local, pero ahora que he visto lo que ocurre cuando se rompe esa regla, no puedo dormir, no puedo comer, y no sé si seguiré vivo para cuando alguien encuentre este testimonio. Mi nombre es Carlos Mendoza Arteaga, tengo 34 años y hace 8 meses me trasladaron a Aiguestortes, un pueblo diminuto perdido entre los imponentes Pirineos. Después de 15 años en la policía de Barcelona, necesitaba un cambio. Mi matrimonio había fracasado y el estrés de la ciudad me estaba consumiendo. Cuando apareció la oportunidad de este traslado, no dudé ni un segundo. ¿Quién iba a imaginar que estaba caminando directamente hacia el infierno? El jefe de la comisaría, Ramón Olarte, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido como el cuero y ojos que parecían haber visto demasiado, me recibió el primer día con más seriedad de la que esperaba. Me entregó las llaves de mi nuevo apartamento, un mapa de la zona y un horario de patrullas. Luego me miró fijamente y dijo algo que en ese momento me pareció ridículo. Carlos, bienvenido a Aiguestortes. Solo tenemos una regla que no está en ningún manual, pero que debe seguir sin excepción. Nunca, bajo ninguna circunstancia, patrulles después de medianoche por el sendero que lleva a las ruinas del monasterio. Recuerdo que casi me río en su cara. Venía de lidiar con narcotraficantes y bandas organizadas, y me estaban advirtiendo sobre un paseo nocturno. Sin embargo, algo en la expresión de Ramón me hizo contener la risa. No parecía estar bromeando en absoluto. El otro oficial, Mateo Casals, un tipo joven y callado, asintió gravemente detrás de él, como confirmando la importancia de aquella extraña regla. Los primeros días fueron tranquilos, justo lo que necesitaba. Mi trabajo consistía principalmente en resolver disputas menores entre vecinos, algún turista perdido o el ocasional conductor que había bebido demasiado en la taberna local. El pueblo era pintoresco, con sus casas de piedra y madera, calles estrechas y esa sensación de haber quedado congelado en el tiempo. Los habitantes me recibieron con una mezcla de curiosidad y reserva. Era el forastero, después de todo. Una noche, mientras cenaba en el único restaurante del pueblo, un viejo llamado Fermín se sentó frente a mí sin pedir permiso. Olía a tabaco y a algo más que no pude identificar. «¿Eres el nuevo policía?», afirmó más que preguntó. «¿Cuándo asentí?», continuó. «¿Te han hablado de la regla?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, no patrullar de noche por el sendero del monasterio», respondí intentando sonar casual. Fermín negó con la cabeza. «No es una superstición, chico, es por tu bien. Las cosas que han visto esos bosques, las cosas que siguen ahí». No entendía por qué todos parecían obsesionados con aquella estúpida regla. Era como si todo el pueblo participara en una broma elaborada para asustar al recién llegado. Con el paso de los días, comencé a notar otros detalles extraños. Las personas mayores del pueblo hacían la señal de la cruz cuando mencionaban el viejo monasterio. Los niños nunca jugaban cerca del sendero que conducía a él, ni siquiera durante el día. Y había una tensión casi palpable cada vez que llegaba la noche. Lo más inquietante era la actitud de mis compañeros. Ramón siempre verificaba 3 veces los horarios para asegurarse de que nadie tuviera que patrullar cerca de aquella zona después del anochecer. Mateo, por su parte, llevaba un extraño amuleto colgado al cuello que tocaba nerviosamente cada vez que se mencionaba el monasterio. Poco a poco, mi curiosidad inicial se fue transformando en una incómoda sensación de que había algo genuinamente perturbador detrás de todo aquello. Una tarde, mientras revisaba los archivos de la comisaría, encontré una carpeta vieja y descolorida marcada simplemente como incidentes, monasterio. Dentro había informes de desapariciones, algunos recientes, otros con décadas de antigüedad. Todos compartían un patrón, personas que habían sido vistas por última vez cerca del sendero del monasterio después del anochecer. No había conclusiones, no había cuerpos encontrados, simplemente desaparecían. El último informe era de apenas un año atrás. Un turista alemán que había ignorado las advertencias de los locales. Aquella noche no pude dormir.
Mi apartamento daba directamente a las montañas. Desde mi ventana, podía ver el inicio del sendero que conducía al monasterio. La luna iluminaba el camino como si fuera una invitación. Pensaba en todas las advertencias, en los informes, en las miradas de preocupación. Y entonces tomé una decisión que ahora se fue el principio del fin. Decidí que, en mi próxima patrulla nocturna, investigaría por mí mismo qué ocurría realmente en aquel lugar. 3 semanas después de tomar aquella decisión, tuve mi oportunidad. Mateo enfermó repentinamente con una fiebre alta, y Ramón me pidió que cubriera su turno, que terminaba a las 11 de la noche. Era perfecto. Tendría 1 hora antes de la medianoche para investigar el famoso sendero sin levantar sospechas. Cuando Ramón me entregó las llaves del coche patrulla, me miró con una expresión que no supe interpretar. Directamente a casa después del turno, Carlos. El clima está empeorando. Era cierto, densas nubes cubrían las montañas, y el aire olía a tormenta inminente. Mi turno transcurrió sin incidentes, revisando los negocios cerrados y asegurándome de que todo estuviera en orden. A las 11 en punto, en lugar de volver a la comisaría, conduje lentamente hacia el inicio del sendero prohibido. Estacioné el coche patrulla a unos 200 metros, oculto tras unos arbustos. No quería que nadie supiera que estaba allí. Comprobé mi linterna, mi arma reglamentaria y activé la grabadora de mi teléfono. Si iba a descubrir algo, quería tener pruebas. El sendero era más estrecho de lo que parecía desde la distancia, serpenteando entre pinos centenarios que se alzaban como gigantes silenciosos. La maleza crujía bajo mis botas, y el viento entre las ramas creaba susurros que me ponían la piel de gallina. Me sentía observado, aunque sabía que era imposible. Nadie más sería tan estúpido como para estar en aquel lugar a esa hora. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud crecía. No era miedo, no todavía, sino una especie de presentimiento, como si cada célula de mi cuerpo me advirtiera que estaba cometiendo un error. A unos 10 minutos de caminata, encontré la primera señal de que algo no estaba bien. Un ciervo muerto yacía en medio del sendero, pero no parecía haber sido atacado por ningún depredador. Simplemente estaba allí, con los ojos abiertos y vidriosos, como si hubiera muerto de puro terror. No tenía marcas visibles, ni sangre, nada que indicara la causa de su muerte. Pasé junto al animal con cautela y continué mi camino, notando que el silencio se hacía cada vez más profundo. Ni siquiera se oían insectos o el ulular de algún búho. Las ruinas del monasterio aparecieron ante mí como una visión de otra época. Muros de piedra gris, parcialmente derrumbados, arcos que no sostenían nada, y una torre medio destruida que aún así se alzaba amenazante contra el cielo nocturno. La luna se asomó entre las nubes por un momento, bañando todo con una luz fantasmal. Consulté mi reloj, las 11:40. Todavía tenía tiempo antes de la medianoche, el límite que todos parecían temer tanto. Encendí la linterna y me adentré en lo que quedaba del claustro. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Baldosas de piedra cubrían el suelo, y algunas estatuas decapitadas de santos aún montaban guardia en sus nichos. En el centro, lo que parecía haber sido un pozo o una fuente, ahora seco y cubierto de musgo. Me acerqué para examinar unas extrañas inscripciones talladas en su borde. No estaban en latín ni en ningún idioma que pudiera reconocer. Eran símbolos antiguos, posiblemente prerromanos, que parecían vibrar bajo la luz de mi linterna, como si tuvieran vida propia. Mientras fotografiaba aquellos símbolos con mi teléfono, escuché algo. No fue un sonido fuerte, sino apenas un roce, como de tela deslizándose sobre piedra. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nadie. «Hola», pregunté, sintiéndome inmediatamente estúpido. Por supuesto que no habría respuesta. Y sin embargo, la escuché. Una especie de susurro, tan bajo que podría haberlo confundido con el viento, pero no había viento en aquel momento. «Carlos», dijo la voz, y sonaba como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura me recorrió la espalda. Alguien o algo había dicho mi nombre. Desenfundé mi arma por instinto, aunque una parte de mí sabía que no serviría de nada contra lo que fuera que estuviera allí. Volví a escuchar el susurro, esta vez un poco más claro. «Has roto la regla». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el monasterio. Retrocedí lentamente hacia la salida, sin dejar de apuntar con la linterna en todas direcciones.
Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí. Un movimiento en la periferia de mi visión, una sombra que parecía moverse independientemente de cualquier objeto que pudiera proyectarla. No era sólida, sino más bien como humo negro y espeso que se retorcía y cambiaba de forma constantemente. Se movía entre las columnas del claustro, acercándose y alejándose, como si estuviera jugando conmigo. Intenté enfocarla directamente con la linterna, pero cada vez que lo hacía, desaparecía, solo para reaparecer en otro lugar. Consulté mi reloj de nuevo. 11:57. 3 minutos para la medianoche. Una parte de mí quería quedarse, enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo allí, descubrir la verdad detrás de la misteriosa regla. Pero otra parte, la parte instintiva y primaria que todos llevamos dentro, me gritaba que corriera, que escapara mientras aún pudiera. Y por primera vez en mi vida como policía, hice caso a ese instinto. Di media vuelta y corrí hacia la salida del monasterio, perseguido por susurros que repetían mi nombre y por aquella sombra que parecía deslizarse entre los árboles a mi lado. Llegué a mi apartamento empapado en sudor frío, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me había precipitado montaña abajo como un animal perseguido, tropezando con raíces y piedras, arañándome con zarzas. No me detuve hasta llegar al coche patrulla. Durante todo el trayecto de vuelta al pueblo, miraba constantemente por el retrovisor, convencido de que aquella sombra me seguía. Cerré todas las puertas y ventanas, encendí cada luz de mi apartamento y me serví un whisky con manos temblorosas. Necesitaba entender qué demonios había pasado ahí arriba. La grabación en mi teléfono resultó ser inútil. Solo se escuchaba estática y, ocasionalmente, un sonido que podría haber sido el viento o un susurro distante. Las fotos de los símbolos del pozo eran lo único concreto que tenía. Pasé horas buscando en internet alguna referencia similar, sin éxito. Finalmente, exhausto, me quedé dormido en el sofá con la pistola en la mano. Desperté sobresaltado con los primeros rayos del sol, convenciéndome momentáneamente de que todo había sido una horrible pesadilla. Pero los arañazos en mis brazos y las manchas de barro en mi uniforme me devolvieron a la realidad. En la comisaría, Ramón me recibió con una mirada que mezclaba preocupación y algo que podría interpretarse como decepción. «Tienes aspecto horrible», comentó mientras me servía un café. No respondí. «¿Dónde estacionaste anoche el coche patrulla?», preguntó casualmente, demasiado casualmente. Sentí que se me secaba la boca. «En mi casa, como siempre», mentí, sabiendo que no me creería. Ramón asintió lentamente, como si considerara mis palabras, y luego dijo: «Tenemos que hablar, Carlos. Pero no aquí. Esta noche, en mi casa, después del turno». Durante todo el día sentí que algo había cambiado en mí. Los colores parecían más apagados, los sonidos más distantes. Y había algo más, una sensación constante de estar siendo observado. Varias veces me giré bruscamente, convencido de haber visto aquella sombra por el rabillo del ojo. En una ocasión, mientras atendía a una anciana que denunciaba el robo de unas gallinas, juré ver la sombra deslizándose por su jardín. Parpadeé y había desaparecido. La anciana me miró extrañada. «¿Está bien, agente?» Parece que hubiera visto un fantasma. Esa noche, después de mi turno, me dirigí a casa de Ramón, una pequeña construcción de piedra en las afueras del pueblo. Me recibió vestido con ropa de civil, un aspecto que nunca le había visto antes y que lo hacía parecer más vulnerable, más humano. No estaba solo. Fermín, el viejo del restaurante, y una mujer que no conocía estaban sentados en la sala. «Carlos, ella es Isabel Duarte», presentó Ramón. «Es la cronista del pueblo y probablemente la persona que más sabe sobre la historia de este lugar». Isabel tendría unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño severo y ojos color ámbar que parecían evaluarme. «¿Has ido al monasterio anoche?», dijo Isabel sin preámbulos. No era una pregunta. Asentí, demasiado agotado para mentir más. «Y has visto algo, ¿verdad?». De nuevo asentí, y les conté todo: el ciervo muerto, los símbolos del pozo, la sombra, los susurros con mi nombre. A medida que hablaba, notaba cómo Fermín se persignaba repetidamente y Ramón palidecía. Isabel, en cambio, mantenía una expresión impasible, como si mi relato solo confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Isabel se levantó y se acercó a una estantería,
de donde sacó un libro antiguo encuadernado en cuero. Lo que voy a contarte ahora no debe salir de estas 4 paredes, dijo con gravedad. El monasterio de Santa María de Aigostortes no fue abandonado, como dicen las guías turísticas. Fue destruido intencionadamente en 1687, después de que todos sus monjes fueran ejecutados por herejía y pactos demoníacos. Pero eso es solo la superficie de la historia. Isabel abrió el libro, mostrándome páginas amarillentas con texto manuscrito e ilustraciones inquietantes. Los monjes no adoraban al Dios cristiano. Habían descubierto algo mucho más antiguo en estas montañas, algo que estaba aquí desde antes que los romanos, antes que los íberos. Lo llamaban el que habita entre sombras. Excavaron bajo el monasterio, creando cámaras y túneles que descienden cientos de metros en la montaña. Y en la cámara más profunda, encontraron algo que no debería existir en este mundo. Fermín intervino entonces. Mi abuelo era uno de los guardianes del secreto. Me contó que, durante la Inquisición, cuando quemaron a los monjes, intentaron sellar la entrada a los túneles. Pero no pudieron destruir lo que había dentro, solo contenerlo. La regla de no acercarse después de medianoche existe porque es entonces cuando la barrera entre nuestro mundo, lo que sea que esté ahí abajo, se debilita. Y esa cosa puede extender su influencia más allá de los límites del monasterio. ¿Qué es exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Isabel cerró el libro con cuidado. Nadie que lo haya visto directamente ha vivido para describirlo. Pero los escritos de los monjes hablan de una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación, que puede adoptar la forma de las sombras o manifestarse a través de susurros, que conoce tus miedos más profundos porque puede ver directamente en tu alma, y que, una vez que posa su atención en ti, no te dejará ir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Te ha marcado, Carlos, continuó. Ha dicho tu nombre. Ahora formas parte de su juego. Ramón, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Hace un año, un compañero de la Guardia Civil, Andrés Suárez, vino a investigar la desaparición del turista alemán. No creyó en las supersticiones locales y subió al monasterio una noche. Lo encontramos 3 días después, en su habitación de hotel. Se había arrancado los ojos con sus propias manos y escrito con su sangre en las paredes: "No quiero verlo más". El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, solo interrumpido por el crepitar del fuego en la chimenea. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente, con la voz quebrada por el miedo. Isabel me miró directamente a los ojos. Hay una manera de romper la conexión, pero es peligrosa y no hay garantías de que funcione. Los antiguos textos hablan de un ritual que debe realizarse en el pozo del monasterio, justo a medianoche. Requiere un sacrificio de sangre y la recitación de ciertas palabras en un lenguaje que ya nadie habla. Sacó de su bolsillo un papel doblado y me lo entregó. Estos son los símbolos fonéticos. Deberás memorizarlos. Mientras sostenía aquel papel entre mis manos temblorosas, comprendí la gravedad de mi situación. No era solo mi vida la que estaba en juego. Si lo que decían era cierto, aquella entidad podría estar usando mi conexión para extender su influencia al pueblo. Ya había visto la sombra en el jardín de la anciana. ¿Quién sería el siguiente? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que ocurriera algo terrible? La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo había abierto esta puerta, y ahora dependía de mí cerrarla. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad y paranoia. La sombra aparecía con más frecuencia, siempre en los límites de mi visión, siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarla directamente. Los susurros se volvieron más audibles. Ya no solo decía mi nombre, sino frases entrecortadas que no podía entender completamente, pero que me helaban la sangre. Dormía apenas unas horas, despertándome empapado en sudor frío, convencido de que algo estaba inclinado sobre mi cama, observándome. Mi comportamiento se volvió errático. Mis compañeros comenzaron a notarlo. Mateo me sorprendió hablando solo en el vestuario, discutiendo con voces que solo yo podía escuchar. En una ocasión, mientras atendía un accidente de tráfico menor, vi la sombra deslizándose por el asfalto hacia la conductora, una joven turista francesa. Sin pensarlo, la empujé bruscamente para apartarla, gritando incoherencias sobre sombras y peligros. La mujer presentó una queja formal. Ramón me puso en licencia administrativa, supuestamente por estrés, pero ambos sabíamos la verdadera razón.
Pasaba horas estudiando los símbolos fonéticos que Isabel me había entregado, intentando memorizarlos perfectamente. Eran sonidos imposibles para la garganta humana, como si hubieran sido diseñados para ser pronunciados por algo que no tenía nada de humano. Isabel también me había dado instrucciones detalladas sobre el ritual. Debía cortar mi palma con una daga de hierro forjado, dejar que la sangre cayera en el pozo mientras recitaba las palabras, exactamente a las 12 de la noche. No antes, no después, había insistido. La barrera es más débil a esa hora, pero también es cuando la entidad es más poderosa. Es un riesgo calculado. Una semana después de mi visita al monasterio, ocurrió el primer incidente grave. Una niña de 8 años, Lucía Martínez, desapareció de su habitación durante la noche. Sus padres la encontraron horas después, caminando como sonámbula por el sendero que llevaba al monasterio. Cuando la detuvieron, la niña gritó con una voz que no era la suya: «Carlos me ha invitado a jugar». Toda la comunidad se conmocionó. Ramón me visitó esa noche, con el rostro marcado por la preocupación y la rabia. «Esto está escalando, Carlos. La cosa que has despertado está usando tu conexión para llegar a los más vulnerables. Tienes que hacer el ritual. Mañana mismo». Era jueves, la noche del ritual. Me preparé meticulosamente. Isabel me había proporcionado la daga, un objeto antiguo con inscripciones similares a las del pozo. Memoricé los sonidos hasta que pude recitarlos en sueños, aunque cada vez que los practicaba en voz alta, sentía como si algo dentro de mí se retorciera de dolor. Vestido completamente de negro, con la daga oculta bajo mi chaqueta y una pequeña linterna, salí de mi apartamento cuando el reloj marcaba las 10:30 de la noche. Tenía tiempo de sobra para llegar al monasterio antes de medianoche. El camino nunca me había parecido tan largo ni tan amenazante. La luna estaba oculta tras espesas nubes, y mi linterna apenas iluminaba unos metros por delante. Sentía ojos invisibles observándome desde cada árbol, desde cada sombra. El bosque parecía haberse transformado en un organismo vivo y malévolo que se cerraba a mi alrededor. Varias veces estuve a punto de darme la vuelta, pero el recuerdo de la niña y la certeza de que las cosas solo empeorarían me mantenían avanzando. Llegué al monasterio a las 11:40, jadeando no tanto por el esfuerzo físico como por el terror que me consumía. El lugar parecía diferente esa noche, más antiguo, más siniestro, como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta su época más oscura. Las paredes de piedra parecían palpitar, las estatuas decapitadas parecían haber girado ligeramente sus cuerpos para seguir mis movimientos. Y el silencio, un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor, interrumpido ocasionalmente por susurros que ahora parecían venir de todas partes. Me acerqué al pozo con paso vacilante, sacando la daga con manos temblorosas. Los símbolos tallados en su borde brillaban débilmente con una luz propia, un resplandor verdoso y enfermizo que no provenía de ninguna fuente natural. Al inclinarme sobre el pozo, mi linterna iluminó brevemente su interior. No era profundo como había esperado, apenas unos metros, pero lo que vi en el fondo me dejó paralizado. No había suelo, sino lo que parecía ser un portal viscoso y oscuro, como alquitrán líquido que se movía con una voluntad propia. El reloj marcaba las 11:55. Solo 5 minutos para la medianoche. Coloqué mi mano izquierda sobre el borde del pozo, con la palma hacia arriba, y empuñé la daga con la derecha. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera interferir con el ritual. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire, una densidad opresiva que hizo que me costara respirar. Y luego la voz. No un susurro esta vez, sino clara y terriblemente cercana. «No lo harás, Carlos. Sabes que no puedes». Me giré bruscamente y la vi. Ya no era una sombra en la periferia de mi visión, sino una forma completamente definida frente a mí. Parecía hecha de oscuridad líquida, constantemente cambiante pero manteniendo vagamente la silueta de un ser humano. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar la cabeza. Y sin embargo, de alguna manera supe que me estaba mirando, estudiándome, como un depredador evalúa a su presa. Dio un paso hacia mí, y sentí que el aire a mi alrededor se congelaba. «Vete», dije, aunque mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. La figura inclinó lo que debería ser su cabeza, como si estuviera curiosa. «No me iré», respondió, y su voz sonaba como 1000 voces superpuestas, algunas de niños, otras de ancianos, todas retorcidas por un dolor inimaginable. «Tú me invitaste.
Rompiste la regla. Ahora soy parte de ti, como tú eres parte de mí. 11:59. Un minuto para la medianoche. La figura dio otro paso hacia mí. El pozo estaba justo detrás de mi espalda. Podía sentir su energía malévola irradiando contra mi cuerpo. Si haces esto, todo lo que amas sufrirá, continuó la entidad. Tu padre en Barcelona, tu hermana en Madrid, todos experimentarán lo que es conocerme. Pero si vienes conmigo ahora, voluntariamente, los dejaré en paz. Para siempre. Mi mente se llenó repentinamente de imágenes de mi familia sufriendo horrores indescriptibles, tan vívidas que casi me hicieron caer de rodillas. Las campanadas de medianoche comenzaron a sonar en algún lugar distante. Era ahora o nunca. Con un movimiento rápido, corté mi palma con la daga. El dolor fue intenso, pero me centró, despejando momentáneamente las horribles visiones. La sangre brotó, espesa y oscura bajo la luz de la luna que finalmente se había asomado entre las nubes. La entidad emitió un chillido inhumano y se abalanzó sobre mí. Extendí mi mano sangrante sobre el pozo y comencé a recitar los sonidos imposibles que había memorizado, cada sílaba quemando mi garganta como ácido. La entidad me alcanzó justo cuando pronunciaba la última palabra. Sentí un frío insoportable atravesando mi cuerpo, como si 1000 agujas de hielo penetraran cada centímetro de mi piel. Mi sangre caía al pozo, pero no golpeaba ningún fondo. Desaparecía en aquella sustancia oscura y viscosa. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. La entidad y yo, fundidos en un abrazo macabro, suspendidos entre dos mundos. Y entonces el pozo comenzó a brillar con una luz cegadora, y ambos fuimos arrastrados hacia su interior por una fuerza incontenible. Desperté en un hospital de Lleida 3 días después. Según me contaron, unos excursionistas me encontraron inconsciente frente a las ruinas del monasterio, con una herida profunda en la palma de la mano que requirió 15 puntos de sutura. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había sucedido después de ser arrastrado hacia el pozo. Los médicos diagnosticaron una combinación de hipotermia, deshidratación y un posible episodio psicótico inducido por estrés. Nadie mencionó la entidad, ni el ritual, ni nada sobrenatural. Para el mundo exterior, yo era simplemente un policía con problemas mentales que había tenido un accidente en las montañas. Ramón vino a visitarme el día antes de recibir el alta. Se sentó junto a mi cama con una expresión indescifrable, entre el alivio y la preocupación. Funcionó, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Lo que sea que hiciste allí arriba, funcionó. La niña ya no tiene pesadillas. Los ancianos del pueblo dicen que sienten el aire más ligero. Y yo ya no siento esa presencia constante que nos ha acompañado durante generaciones. Debería haberme sentido aliviado, pero algo en su tono me inquietaba. ¿Pero? Pregunté, sabiendo que había más. Ramón suspiró profundamente. Isabel dice que nunca antes alguien había sobrevivido a ese ritual. Todos los que lo intentaron en el pasado desaparecieron sin dejar rastro. Dice que eso significa que la entidad no se ha ido del todo, que encontró otra forma de quedarse. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando algo, temiendo encontrarlo. ¿Qué sientes, Carlos? ¿Notas algo diferente dentro de ti? La verdad era que sí, sentía algo diferente. Un vacío, una ausencia donde antes había algo esencial y humano. Como si una parte de mí se hubiera quedado en aquel pozo, y algo más hubiera ocupado su lugar. Pero no podía decírselo a Ramón, no después de todo lo que había pasado. Estoy bien, mentí. Solo cansado y confundido. Los médicos dicen que es normal después de lo que pasé. Ramón asintió lentamente, sin parecer convencido, pero respetando mi respuesta. Antes de irse, dejó un pequeño amuleto en mi mesita de noche. Por si acaso, murmuró, manténlo contigo siempre. Volví al trabajo 2 semanas después, pero ya nada era igual. Mis compañeros me trataban con una cautela que rayaba en el miedo. Los habitantes del pueblo me miraban de reojo cuando pasaba, haciendo discretamente la señal de la cruz o tocando amuletos protectores ocultos bajo su ropa. Solo los niños parecían no temerme. Al contrario, se sentían extrañamente atraídos hacia mí, como polillas a la luz. A veces los encontraba mirándome fijamente, con una mezcla de fascinación y algo más profundo, algo que no debería existir en ojos tan jóvenes. Una noche, mientras patrullaba solo, nadie quería hacer turnos conmigo ya.
Me detuve frente al antiguo espejo del vestuario de la comisaría. Lo que vi me dejó helado. Durante una fracción de segundo, mi reflejo se movió de forma distinta a mí, como si tuviera voluntad propia. Y sus ojos no eran los míos. Eran completamente negros, como pozos sin fondo que parecían contener toda la oscuridad del universo. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad, pero la sensación de horror persistió durante horas. Estos episodios se volvieron más frecuentes. A veces, mientras escribía informes, mi mano trazaba símbolos extraños en los márgenes, similares a los del pozo, sin que yo fuera consciente de ello. En ocasiones, me descubría hablando en un idioma desconocido mientras dormía, despertándome con las sábanas empapadas en sudor frío. Y lo peor, a veces sentía un hambre que ningún alimento podía saciar, un vacío que solo parecía llenarse momentáneamente cuando estaba cerca de personas que experimentaban miedo o angustia. Un mes después del incidente, Isabel me citó en su casa. La encontré rodeada de libros antiguos y amuletos protectores. Se veía mucho más envejecida, como si hubiera perdido años de vida en semanas. El ritual no salió como esperábamos, dijo sin preámbulos. No expulsaste a la entidad. Llegaste a un acuerdo con ella. La miré sin comprender, o quizás sin querer comprender. La entidad y tú ahora compartís existencia, continuó. Parte de ella está en ti, y parte de ti se quedó con ella. Es un equilibrio precario que nunca antes había ocurrido. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Isabel me miró con una mezcla de compasión y terror. Significa que ahora eres el guardián. La entidad ya no puede extenderse libremente por el pueblo porque está atada a ti. Pero también significa que nunca estarás completamente libre de ella. Vivirá a través de ti, experimentará el mundo a través de tus sentidos. Y gradualmente, irá tomando más control. ¿Hay alguna manera de revertirlo?, pregunté con desesperación. Isabel negó lentamente. No según los textos antiguos. Esto nunca había sucedido antes. Estamos en territorio desconocido. Se levantó y tomó mis manos entre las suyas, ignorando mi instinto de retirarlas. Carlos, aún hay bondad en ti. Lo veo, pero también veo la oscuridad creciendo. Eventualmente, tendrás que tomar una decisión. Esa noche regresé al sendero del monasterio, esta vez sin miedo. La luna llena iluminaba el camino como si quisiera mostrarme algo importante. Las ruinas parecían saludarme, no como un intruso, sino como a un viejo amigo que regresa a casa. El pozo seguía allí, pero ahora estaba completamente seco, sin rastro de aquel portal viscoso. Me senté en su borde y esperé, sin saber exactamente qué esperaba. Nunca te irás, dije al silencio de la noche, sabiendo que la entidad me escuchaba desde dentro de mi propio ser. Pero tampoco te dejaré tomar el control. Sentí una risa silenciosa reverberando en mi mente, burlona y antigua. Ya veremos, pareció responder, aunque no hubo palabras reales. Solo una sensación, una promesa oscura que se extendía en mi interior como tinta en agua clara. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo siendo policía en los Pirineos, pero ahora con una responsabilidad adicional que nadie más podría entender. Contengo a la entidad dentro de mí, luchando diariamente contra su influencia. Hay días buenos, en los que casi puedo olvidar lo que llevo dentro. Y hay días terribles, en los que despierto con sangre bajo mis uñas sin recordar qué he hecho durante la noche. Isabel me ayuda a mantener el control con antiguos hechizos y rituales menores. Ramón vigila mis acciones, siempre listo para intervenir si fuera necesario. Los habitantes del pueblo han llegado a un acuerdo tácito conmigo. Me temen, pero también me respetan como su protector. Saben que mientras yo contenga a la entidad, ellos estarán a salvo. Ya no hay reglas sobre el monasterio después de medianoche, porque el peligro ya no está allí. Está en mí. Y cada noche, mientras miro mi reflejo en el espejo y veo aquellos ojos negros parpadeando ocasionalmente sobre los míos, me pregunto cuánto tiempo podré mantener este equilibrio precario. Estoy grabando este testimonio como advertencia. Si estás viendo esto y no has oído de mí en semanas, significa que he perdido la batalla. Significa que la entidad ha tomado el control completo y que ya no soy Carlos Mendoza Arteaga. Si eso ocurre, hay un sobre en el escritorio de Ramón con instrucciones detalladas. Instrucciones sobre cómo encontrarme, cómo detenerme permanentemente. Porque hay cosas peores que la muerte. Hay destinos peores que desaparecer.
Y convertirse en el recipiente de algo tan antiguo y malévolo como lo que habita en mí ahora, es uno de ellos. Si me estás buscando, si has venido a los Pirineos siguiendo rumores de cosas extrañas, recuerda, la regla ha cambiado. Ya no es nunca patrulles después de medianoche por el sendero que lleva a las ruinas del monasterio. Ahora es mucho más simple y terrible. Si me ves con ojos completamente negros, corre, corre y no mires atrás.